Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ciro, listos para empezar ya con la información. Ayer que se llevó a cabo esta reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues uno de los últimos esfuerzos por tratar de dar la batalla en lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Ciro, ya está con nosotros el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, allá presente precisamente en estas audiencias. Ciro. En calidad de espectador, tenemos entendido. Javier, pronto, gusto en sí, Ciro. saludarte. Buenos Sí. días. Así es, muy buenos días, Ciro. Muy buenos días, Manuel. Ministro, buen día. Yo solamente vine en calidad de acompañante de la representación de juezas, jueces, magistrados y magistradas a estar presente en las audiencias, efectivamente. En la audiencia, perdón. ¿Qué queda? ¿Qué queda de esta reunión? ¿Qué queda y qué seguiría, Javier? Fíjate, Ciro, que fue algo muy interesante y creo que sí fue muy, muy importante. Que además de que, bueno, es una audiencia con alegatos orales de, digamos, de las dos partes, tanto de la representación del Estado, ¿no? Así se le denomina oficialmente en estos procedimientos, como de la, digamos, de los peticionarios, ¿no? De los que presentaron esta denuncia ante la comisión. Y muy, muy importante, una serie de preguntas que hacen las comisionadas y comisionados a las dos partes, que a mí me pareció de lo más productivo y positivo, porque fueron preguntas sumamente puntuales que el Estado mexicano tendrá que contestar por escrito. Algunas las pretendió contestar ahí, pero lo demás pues tendrá que contestarlo por escrito. Y bien, muy importante también, la relatora especial en materia de independencia judicial, que ella es del sistema que llamamos universal, o sea, de la ONU, que ya estudió a fondo la reforma judicial, también participó vía Zoom, tuvo una participación breve y exactamente pues dio a conocer todos sus inquietudes y todas sus dudas y preocupaciones sobre esta reforma. Bueno. El Estado mexicano tiene la obligación de contestar por escrito, Javier. ¿Qué te hace pensar que lo van a hacer? No sé si escuchaste lo que dijo ayer la presidenta Sheinbaum, de que nada más falta que ahora del extranjero le vengan a decir a México que eche atrás la reforma al Poder Judicial. ¿Qué va a responder el Estado mexicano? Lo que tú señalas es muy importante porque efectivamente no podría, incluso podría no haber asistido. Una de las comisionadas lo dijo, pero también señaló que México ha sido de los países más participativos y que siempre que ha habido estos procedimientos no ha dejado de cumplir con sus compromisos internacionales. Es decir, que ha asistido a estas audiencias en los diferentes, ¿no?, procesos que ha habido, desde el caso Radilla, Campo Algodonero, los demás casos que prisión preventiva oficiosa. El Estado mexicano pues, ha sido de los más activos en el sistema interamericano. Eso lo reconoció la comisionada. Sería, yo creo que sí, pues una tragedia que México dejara de hacer lo que ha hecho a nivel, siendo uno de los países, insisto, más participativos y más cumplidos con el sistema interamericano. Efectivamente, nada lo obliga, pero eso lógicamente aporta, Ciro, a las argumentaciones de los peticionarios, los juezas y jueces, aporta precisamente la ausencia del Estado, el que no tenga argumentaciones sólidas para sostener la reforma. Más allá, ministro, todavía viene esta aceptación, ¿no?, del representante del Estado mexicano, donde dice que no hubo un diagnóstico precisamente del Poder Judicial para llevar la reforma, pero que hubo una manifestación grandísima a nivel parlamentario justamente para que se cambiara, ¿no? Eso fue sorpresivo para las partes, o sea, para todos los que estábamos ahí, porque efectivamente tanto los peticionarios le habían exigido la presentación de un diagnóstico, pero también uno de los comisionados hizo la pregunta expresa
de cuál había sido el diagnóstico preciso y la metodología que llevaron al Estado a implementar esta reforma. Y cuando él trata de dar toda una serie de explicaciones, pues finalmente, o sea, concluye diciendo, no hay diagnóstico como tal, pero hay publicaciones, ¿no? Hay publicaciones, hay manifestaciones, y digo, esto fue muy patente y para los peticionarios, pues un punto positivo, fundamental para su causa, porque pues hay un reconocimiento expreso de que no, lo que yo siempre dije desde el primer foro, aquel en la Cámara de Diputados, enséñenos dónde está ese diagnóstico que acredita corrupción, sí, o conflicto de interés y la metodología para llevar a esa conclusión. Muy bien. Pues muchas gracias, gracias Javier. Vamos a ver qué sigue No, de al todo contrario, esto. Ciro, al contrario, Manuel, muy buenos días. Gracias, buen día, Manuel. Muchas gracias, ministro. Bueno, pues ahí está, Ciro, pues simplemente son organismos, evidentemente es una de las cosas que se le reclaman al Estado mexicano, ¿no? Si tú te ciñes a los demandas de un organismo internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues por ahí ha pasado el caso Ayotzinapa, Ciro, ya también hemos estado en algún momento hace, pues no tantos años, en una de esas audiencias, en esos reclamos de violaciones a los derechos humanos. Se supone que te adhieres, se supone que mandas representante incluso para eventualmente, pues por lo menos recibir la información, pero como tú bien lo platicabas ya con el ministro, pues obligatoriedad, pues no hay, ¿no? No hay. Faltaba más, ¿no? Pues sí. Aquí que se aplique una vez más el háganle como quieran. Imagínate que hubiera una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fuera en contra de la reforma al Poder Judicial, todo lo que tendría que ocurrir para que tuviera algún efecto, pues muy difícil. Como sea, interesante la batalla que ha dado hasta el final la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Federal, llegando incluso a esta sesión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues que parece ser el último paso. No sé si en algún momento piensen acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pues se ve muy difícil revertir esta reforma en aplicación desde hace pues ya van a ser 2 meses, ¿no? Se aprobó a mediados de septiembre, un poco antes del 15 se publicó, de septiembre. el 15. 2 meses estará cumpliendo dos meses. Bueno.